Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. A lo largo de este tutorial te voy a enseñar a tejer paso a paso estos lindos zapatos tejidos. Son muy sencillos de realizar, ideales para principiantes o avanzados, ya que te enseño desde cero. Así es que bueno, quédate, recuerda compartir, comentar, suscribirte. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. Hoy te voy a enseñar a tejer este estilo de calzado, zapato, zapatilla, como tú le quieras llamar. Vamos a comenzar por acá, por el centro del talón. Trabajaremos 2 medio puntos en cada uno de los orificios. Seguidamente, una de las vueltas más importantes y que caracterizan el método de Crochet Rocío y que a ustedes les ha fascinado, y es la vuelta de contar puntos, que es la que me va a permitir que ambos pies queden del mismo tamaño y entre ese zapato a la perfección. Una vez que hicimos la vuelta de contar con unas indicaciones específicas, vamos a hacer otra vuelta de punto sobre punto para generar ese espacio y que el calzado pueda entrar con naturalidad. Luego les explico el diseño que vamos a trabajar en esta parte delantera, que se llama capellada, y no es más que unas cuantas vueltas de medio punto convencional y pasar después a trabajar estos abanicos. Como pueden ver, son 3 puntos altos. El detalle es que el punto que está en el medio lo vamos a hacer a relieve por delante o tomado por delante, y eso es lo que les da ese toque de estar levantado un punto y le da quizás el diseño y la vistosidad a este tipo de calzado. Seguidamente vamos a pasar a tejer este talón, y este es el tutorial que vamos a trabajar en el día de hoy. Antes de continuar, quería hacerles una observación. Es de manera recurrente que uno en los tutoriales siempre les está pidiendo apoyo referido a los me gusta, a los compartir, a los comentar, y eso tiene una razón específica. Últimamente he visto con gran sorpresa que las visualizaciones en mi canal han bajado muchísimo, y eso es quizás porque damos por sentado que el tutorial existe, de que no pasa nada si no comento, no comparto, y realmente que sí tiene una importancia muy significativa para mí como creadora de contenido. Quiero que sepan que ciertamente mi canal está monetizado, ¿verdad? Y en función de esa interacción que ustedes dan con los me gusta, con las compartidas, con los comentarios, es lo que hace que ingresen más personas a mi canal de YouTube. Ese es realmente cómo funciona el algoritmo de esta plataforma. Si no hay interacción, no hay visualización. Si no hay visualización, no hay monetización. Si no hay monetización, no podemos tener recursos para seguir generando contenido. Aunado a eso, fíjense que YouTube tiene como varias opciones para monetizar. Entre esas está colocar contenido privado. Sin embargo, yo no lo he querido hacer, puesto que la idea mía es que todos tengan acceso a estos tutoriales. Es una forma como de democratizar el conocimiento y que todos podamos generar, ya sea porque ustedes aprendan a realizar diferentes labores tejidas y puedan ayudarse económicamente. Ese es el fin último, ¿verdad? Que ustedes aprendan, que yo pueda enseñarles. Pero si no hay interacción, no podemos seguir trabajando. En ese sentido, les pido ese apoyo para que ustedes den me gusta, comenten, sobre todo compartan. ¿Dónde lo van a compartir? En los diferentes grupos de WhatsApp que ustedes tienen, en las diferentes plataformas que ustedes tienen, llámese TikTok, llámese Face, llámese Instagram, inclusive por aquí mismo por YouTube. Entonces, eso es vamos a decir, el precio que yo les estoy pidiendo por ver mis tutoriales. Que interactúen, que comenten. Si el contenido les pareció valioso, alguna observación que me quieran hacer, yo siempre trato de responder todos los comentarios que ustedes me dejan. A veces la plataforma, no sé por qué motivo, va llevándose por allá algunos comentarios y no logro responder, pero la gran mayoría lo respondo bien, porque sea que ustedes tengan dudas, que yo aprendo muchísimo con esa interacción que ustedes me dejan, porque así puedo mejorar, bien porque ustedes me dejen un comentario bonito. O sea, todas esas observaciones yo las tomo en consideración. Y sorpresa para mí es cuando hay personas que me escriben y me dicen: he hecho 5 zapatos gracias a tu tutorial.
pero nunca he visto ese comentario de agradecimiento, de mandarme una foto, que siempre les dejo mis redes sociales por allí. Entonces es como un tema, es un feedback lo que yo como creadora de contenido les estoy pidiendo en este momento, porque el canal, vamos a decir que se me está decayendo, ¿verdad? Y entonces todos necesitamos como esa motivación para continuar. Si no hay motivación, no va a haber canal. No es un tema de chantaje, no lo vean como eso lo que les quiero decir. Es simplemente si el contenido les parece valioso, si consideran que el método que yo utilizo es apropiado, puedes dejarme un comentario, compartir, dar me gusta. Esa es la interacción bajo la cual, y ese es el algoritmo, vamos a decirlo así, bajo el cual se mueve esta plataforma de YouTube. Y como les dije, hay otros creadores de contenido de los diferentes temas que existen, donde tienen sus videos privados, donde tienen super chat, donde tienen algo así como videos premium, no me acuerdo cómo es que se llama eso, que entonces esos videos las personas pagan un cierto monto y les llegan los videos primero, se responden los comentarios, hay atención personalizada, ¿verdad? Pero no está democratizado el canal y allá es donde no quiero llegar. Yo quiero que mi contenido les llegue a todos. Entonces espero me hayan entendido. Lo que les estoy pidiendo es el apoyo, y creo que eso es lo que los diferentes creadores de contenido les pedimos a ustedes: apoyo. ¿Cómo se traduce ese apoyo? En interacción, que ustedes hagan, que no cuesta nada suscribirse, ¿verdad? Es simplemente estar activo allí donde dice en el canal, en la parte inferior dice suscribirse, simplemente se suscriban. Esta plataforma tiene la ventaja de que enseña una estadística pormenorizada de dónde son las personas que más me ven, cuál es el margen de edades entre las personas. No quiere decir que refleje información confidencial de cada uno de ustedes, no, sino que ella hace una información muy global de la edad, del sexo, desde donde me ven. Y quiero darles las gracias en este momento a la gente de México, a la gente de Colombia y a la gente de Venezuela, que son las personas que más me siguen. Hay otros ciudades o países donde también me ven, como son Argentina, Chile, Ecuador, Perú, pero la interacción es menor. Estos 3 países que estoy mencionando, sobre todo México, Colombia y Venezuela, muchísimas gracias. Y lo otro que me llama mucho la atención, y creo que es una de las inquietudes de la mayoría que creamos contenido, es que hasta esa estadística de qué cantidad de personas te ven y cuál es ese porcentaje de los que se suscriben. Entonces, de ese 100% de personas que ven mi contenido, solamente el 30% está suscrito. El otro 70% se remite a ver el tutorial, pero no se suscriben, no comentan, no comparten, ¿verdad? Entonces sería bien interesante hacer esa reflexión, cuál es el motivo. Detrás de cada uno de estos videos hay un esfuerzo que ustedes ni se imaginan. Los materiales que vamos a necesitar para tejer este estilo de zapato son los que tenemos acá en pantalla, es decir, un par de suelas que deben de estar perforadas con su respectiva plantilla. La pregunta más recurrente que siempre me hacen en el canal es: ¿dónde consigo las suelas? Y yo siempre les respondo lo mismo: en las talabarterías, en las marroquinerías, en las peleterías, en las pasamanerías y todos aquellos negocios que trabajan con el rubro de manualidades y afines. ¿Entendido? A lo mejor, y siempre les digo lo mismo, no van a conseguir un negocio de estos al lado de la puerta de su casa, porque a lo mejor no lo buscan con frecuencia, no han salido a buscar suelas, pero sí se consiguen. Lo otro es que si no, pueden reciclar o reutilizar. En la cajita de descripción yo siempre les dejo toda esta información y un enlace que los lleva directo a esos videos donde yo enseño a reciclar suelas. También vamos a necesitar tijeras, marcadores de puntos, una aguja que tenga el ojo grande para esconder el hilo al final, una cinta métrica. En este caso voy a trabajar con hilo de nylon. Yo acá tengo tutoriales donde les he enseñado a trabajar con hilo de algodón, hilo acrílico, etcétera, etcétera. Y lo importante es que este hilo no sea un grosor mayor a 2 milímetros. ¿Qué marca de hilo es este? Ya se los voy a enseñar por acá. Yo siempre tengo el hábito de esconder
la etiqueta por la parte interna del conito. Vamos a ver si se deja ver. Ay, acá. Este hilo es de la marca Twin y es del número, está al revés, y es del número 18. Ok, aquí está el número de este hilo, que es el número 18. Y eso depende, que me dicen que qué número de hilo. Gente, eso depende de la marca. Hay hilos cuyo grosor es menor de 2 milímetros, que es lo que se sugiere, y es el número 12, como es el caso del Golden Fish, que yo lo recomiendo, es del número 12, porque para esa marca ese es el número que ellos han utilizado en ese grosor. En este caso, la marca Twin, yo siempre sugiero que sea el número 18 o el número 21. También hay hilo de la marca Terlenka, si es Terlenka debe ser número 9, si es Apocalipsis, o sea que eso va a depender de la marca. Por eso es que siempre les hablo de grosor de hilo, que es decir, que ese grosor del hilo no sea mayor a 2 milímetros. Y bueno, no sé si les comenté la aguja. Esta es una aguja del 225 de esta marca Boyé, y puede ser aguja número 1, número 0, número 2. Eso varía mucho, porque ahorita no hay como, de eso va a depender de la marca también de la aguja. Lo importante es que cuando hacemos esto, ese grosor de hilo no sobrepase al ganchito de la aguja. Vamos a comenzar con la vuelta de pespunte, que es la que hacemos por todo el contorno y es la que nos va a permitir comenzar el trabajo para poder ir tejiendo la parte superior. Como pueden ver, yo voy a empezar por la parte más angosta, que es el talón. Allí voy a pasar la aguja, dejo cierta cantidad allí y voy llevándola entre los puntos acá, y vamos a ir tejiendo 2 medio puntos en cada uno de los huequitos. Es decir, acá cierro, ya hice un medio punto, voy al siguiente, paso, tomo hilo y cierro, continúo, voy a acercar un poquito para que se pueda ver más, me voy al siguiente, paso aguja, saco y cierro. Es tejer 2 medio puntos, voy llevando entre los mismos y así voy a ir trabajando por todo el contorno. Esto es lo que se llama pespunte. Hay muchos estilos de hacer pespunte. Gente, recuerden suscribirse. A lo largo de este tutorial voy a hacer mención a eso, a suscribirse, a comentar, a compartir, por el motivo que les dije al inicio, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué tal nos va con este tutorial. Si no, como dicen en mi país, muérete que chao. Porque de verdad, ustedes vieran todo lo que yo he hecho hoy por hacer este tutorial. Ha estado lloviendo muchísimo, al punto de que la lluvia es tan fuerte que no permite grabar. Bien, aunado a eso, lo que les he dicho, hay una multitud de chicharras donde vivo que hasta a mí me aturden, me ensordecen. Y como ruido de fondo sería buenísimo, pero el ruido a veces sobrepasa mi tono de voz, mi volumen de voz, y entonces no me prestan tanta atención, porque en estos días tuve una clase por aquí por Zoom y las alumnas no me podían escuchar, puesto que las entretenía muchísimo el ruido de las chicharras. Se sobreponía sobre mi voz, y como les he comentado, para eso son los equipos profesionales de grabación. Yo no lo tengo, desconozco cómo se utilizan y de verdad no lo puedo hacer en este momento, no lo pienso hacer. Ir a un estudio de grabación, imagínense, alquilar un estudio de grabación estilo podcast es casi imposible para mí. Acá voy y voy a tratar de hacer este tutorial de este zapato lo más orgánico posible. Si me equivoco, me equivoco. Si me equivoco, corrijo. Porque de verdad que he intentado desde hace rato, me devuelvo, empiezo, vuelvo. Entonces, esta es la manera como vamos a hacer el pespunte. Es decir, 2 medio puntos en cada uno de los orificios. Acá voy a ir sacando hilo, puesto que se me va terminando.
Ajá, entonces como les decía, no solamente yo, o sea, yo lo digo porque hablo por mí, pero cuando ustedes vean por allí un video de una creadora de contenido, bien que les está enseñando también a hacer zapatos, ¿verdad? O les está enseñando una determinada técnica, tengan la generosidad, la amabilidad, como cuando uno dice buenos días y responde buenos días. Bueno, igualmente, solo que a veces como uno no está viendo quién te está viendo, nosotros cuando nadie nos ve somos otra persona, ¿verdad? Tenemos ese otro yo. Entonces, como ustedes no saben quién los está viendo, la gente piensa que no pasa nada si no interactuamos con el video, y resulta que todo lo que nosotros hacemos deja una huella digital. ¿Qué es una huella digital? En este caso son las visualizaciones que yo pueda tener, los me gusta, las interacciones. ¿Cómo se traduce el que a ustedes les guste mi video? Que me den me gusta, que comenten, que compartan. Y eso es el drama. Yo, sinceramente, y hoy es que lo estoy haciendo público, porque no me había detenido a pensar. Quizás ayer o antier fue que me metí en las estadísticas del canal, porque ni de eso tengo tiempo. Y si les soy sincera, hay una estadística que yo no entendía. Bien, hay una parte de esa estadística que me genera YouTube que yo no entendía porque está como cifrada. Pero como hoy en día tenemos ChatGPT, me dio la tarea de preguntarle a ChatGPT a qué representaba eso. Y lo otro es que ciertamente estos videos están monetizados, a mí YouTube me paga, pero recuerden que eso no es gratis. Yo también le estoy dando contenido a YouTube, no es que YouTube me está haciendo el favor de pagar. Esto es un contenido muy valioso que quizás no se valora. Y les digo que no se valora porque cuando yo no sabía, voy a sacar hilito de aquí, como les dije, voy a hacer el video como me salga, ¿ok? Porque de verdad que tengo muchísimas cosas pendientes y quiero hacerles este tutorial porque de verdad que es muy bonito y es muy útil. Entonces, a mí YouTube no me está haciendo un favor con pagarme. Yo también estoy alimentando la plataforma de YouTube. Esto es un contenido muy valioso. Fíjense, antes cuando yo no sabía tejer zapatos, yo me equivoqué muchísimo. Y no había como hoy en día ni revistas ni tutoriales. Les estoy hablando por allá, por el año 2010, 2011, 2012, donde empezó mi inquietud de tejer calzado. Porque yo tejía otras prendas, pero no calzado. Entonces a veces no valoramos las cosas en su justa dimensión, es decir, pensamos que eso existe, que no importa, yo no interactúo, yo no digo nada, y eso es lo que nosotros realmente nos ayuda a los que creamos contenido. Y tampoco es que nos paguen la millonada, ¿ok? No se crean ese cuento de que yo por lo menos mi canal tiene más de 100,000 suscriptores y ni siquiera la placa de YouTube me ha llegado, ¿verdad? Entonces no es como la gente piensa. No se crean que todo lo que dicen las redes sociales es como la gente lo dice. No, porque yo no doy mi cara ahorita, porque no estoy suficientemente presentable, porque las caras que no son bonitas o que no están, vamos a decir, como en ese perform, como ¿cómo que les digo yo? Ay, como que se vean bonitas, ¿verdad? Ya yo no soy una señora joven, yo soy una señora ya con muchísimas arrugas. Sabemos que la gente que tiene arrugas ya pasa como otra clasificación. Yo lo tengo claro porque en el mundo hay mucha población joven y bonita. Yo estoy muy orgullosa de mis arrugas, ¿verdad? De haber llegado a la edad que he llegado, súper sana, súper vital, aquí creando contenido y siguiendo dispuesta a aprender, a enfrentar estos retos que me trae la vida. Pero si hay que pasar la página de YouTube, se pasa, gente. Yo no me anclo por nada. Me gusta muchísimo la interacción que hay acá. Me gusta comunicarme con ustedes. Pero si hay que pasar la página, se pasa, ¿verdad? Porque como les dije, eso de la vocación, sí. Fíjense, yo soy docente de carrera. Y en mi país los docentes son muy mal pagados, y en estos días un señor decía, es que no hay vocación. No, señor, es que yo solamente con vocación no vivo. Quiero que ustedes tengan algo bien claro. Ustedes saben cuál es la motivación del trabajo. El dinero. Porque el dinero no lo es todo, pero te ayuda muchísimo. El dinero no lo es todo. Y yo como migrante
se los digo, el dinero no lo es todo. Hay otras cosas súper más valiosas en la vida, pero si usted sin dinero no hace nada, desde el mismo momento que usted se para de la cama todos los días y pone pie en el suelo, ya usted está gastando la pasta de diente que se va a colocar para lavarse los dientes. Así es que bueno, eso es lo que les quería decir, y a lo largo del video voy a referirme a este tema. Llegamos acá, cerramos la vuelta y con esto hicimos nuestra vuelta de pespunte. Vamos a trabajar la vuelta de contar puntos, y para eso vamos a tomar la cinta métrica, medimos de un extremo al otro. En mi caso me da 26, la mitad de 26 son 13, entonces donde me dieron esos 13 vamos a poner los marcadores que me delimitan la mitad de la suela. En mi caso, que tiene esta cantidad, cada quien con su suela la va a medir de esta manera, y donde les dé la mitad van a colocar estos dos marcadores. Y necesitamos también colocar un marcador en la parte central. Nos venimos así con nuestras manos y colocamos el marcador en la parte central. Esto me va a permitir diferenciar dos partes muy importantes de la suela. Esta parte angosta la vamos a llamar talón, y esta parte más ancha la vamos a llamar capellada, ¿ok? Esta vuelta de contar la vamos a tejer hacia el lado derecho, y desde este centro hasta esta primera marca debemos tener 32 puntos. Vamos a ir contando cuántos puntos tenemos. Si tenemos más de 32, disminuimos. Si tenemos menos de 32, aumentamos. Lo importante es tener 32. En la parte de la capellada va a variar, porque va a ser los puntos según la talla que estemos tejiendo. Yo estoy tejiendo talla 38, acá está. Por lo tanto, desde aquí hasta esta marca debo tener 38 puntos. Igual el caso, si hay más de 38, disminuyo. Si hay menos de 38, aumento. Lo importante es tener 38. Lo mismo aplica para este lado, debemos tener 38 porque es la talla que yo estoy tejiendo. Ahí será según la talla que cada quien teje. Y desde aquí hasta acá debemos tener igual 32. Entonces 32 en talón, y donde va a variar es en la parte delantera. Quizás las personas de México pueden tener una duda, porque las suelas allá son diferentes a como yo las trabajo. Es decir, creo que van en función de suela 4, 5, 6. O sea, en Google hay una tablita donde les da perfectamente la conversión, y ponemos, por ejemplo, si tienen talla 5, la talla 5 en México, ¿a qué talla equivale? ¿Verdad? Entonces ahí pueden hacer perfectamente la conversión. Repito, vamos a tejerla hacia el lado derecho. Debemos tener 32, los puntos según la talla, los puntos según la talla, y 32. ¿Cómo vamos a contar? Bueno, vamos a ir colocando la suela en esta posición y me voy punto por punto a ver de cuántos puntos dispongo. En mi caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, no te me vayas, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hasta donde está la marquita. ¿Qué voy a hacer entonces? Aumentar un punto para llegar a 32. ¿Y cómo lo hago? De la siguiente manera. Me acordé en este instante que en días anteriores yo me corté. Vean. Por eso también estuve unos cuantos días sin hacer tutorial. Después me puse una curita, pero hasta estos detalles, porque yo sé que es de mal aspecto, pues. Porque, como les dije, uno hace cosas en su casa que son del quehacer cotidiano. Uno como mujer sobre todo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar acá a tejer. Y vamos a ir a este primer puntico. Acá yo no hago cadenita para subir, yo simplemente me voy a ese primer punto y voy así: 1, 2, acá
3, 4, acá 5, 6, 7. Ay, me salí. Estoy haciendo este video lo más orgánico posible. Orgánico es como me salga, lo más natural. Ahora me perdí la cuenta, pero como sabía que tenía que aumentar uno, lo voy a hacer acá, preferiblemente cuando estemos acá en las curvas. Aumentar es, ya voy a acercar un poquito la imagen, es decir, además del punto que corresponde, ¿cómo es el aumento? Colocar otro punto allí. Y como me entretuve hablando, perdí la cuenta, entonces voy a volver a contar a ver cuántos puntos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Llevo 11. Voy a seguir acá. 12, 13. Voy a alejar porque me cuesta mucho perder el foco. 14, 15, 16, 17, acá 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, acá 31 y donde tengo el ganchito sería el punto 32. Ok, vuelvo, coloco ese punto 32 y coloco el ganchito. Vamos ahora a la parte de la capellada. Allá va. Voy a sacar un poquito de hilo aquí. Está lloviendo y está empezando a oscurecer y eso me afecta muchísimo la luz para transmitir. Voy acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Como yo estoy trabajando talla 38, debo aumentar 8 puntos. Entonces, acá el que corresponde, voy a acercar un poquito y voy a hacer un aumento, ¿verdad? Como sé que son 8, voy a ir colocando el punto que corresponde y el aumento. Llevo 2. Ok, acá uno normal y voy a hacer otro aumento, es decir, un punto en el mismo espacio. Llevo 3 aumentos, uno normal y acá el que corresponde y otro punto sería el cuarto aumento. Acá normal, el que corresponde y otro punto sería el número 5. Acá normal, acá voy a hacer el aumento número 6. Ok, vean 2 puntos en el mismo espacio. Continúo acá, vengo y hago 2, sería el aumento número 7. Vamos a continuar y aquí voy a colocar otro, sería el aumento número 8. Y ahora sí voy a seguir normalmente respetando cada punto, ya que no tengo que hacer más aumentos. Ok, y acá cuando yo llegue al centro debería tener los 38. Vamos a seguir acá, continuamos y una vez que yo llego al centro voy a hacer lo mismo del otro lado. Espero que me hayan entendido. Si en el caso llegué acá, ¿verdad? En teoría deberían de estar los 38 puntos. Vamos a colocar el marcador acá. Vamos a colocar el marcador y procedemos de este lado a hacer lo mismo.
De este lado voy a hacer lo mismo. Creo que ya quedó suficientemente claro lo que hice acá y lo que hice acá, que sería contar y verificar si aumento o disminuyo. Vamos a suponer que tuviesen que disminuir. Si tuviesen que disminuir, sencillamente hacen un punto, no lo cierran, voy al siguiente, hago otro punto y lo cierro en uno solo. ¿Ok? En ese caso sería una disminución. Y los aumentos, como ya yo les expliqué acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A hacer lo mismo. Los puntos según la talla que estén tejiendo. Y en la parte de del talón debemos tener 32 puntos. ¿Ok? Esta es una vuelta muy importante, ya que les va a permitir que los dos pies queden iguales. Y este es quizás lo que me diferencia de algunos otros tutoriales que hay por allí de zapatos tejidos, que son perfectamente válidos. Y como les dije, cada quien tiene el método como trabaja. Regreso cuando ya yo haya terminado esta vuelta de contar. Estoy terminando acá la vuelta de contar. Vamos ahora a cerrarla. Es decir, nos vamos a ese primer punto que hicimos y deslizamos, y lo que vamos a hacer es girar. Ya podemos quitar los separadores y vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto, es decir, vamos a trabajar un medio punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Esta vuelta la vamos a tejer, como pueden ver, hacia el lado derecho. Y no vamos a aumentar, no vamos a disminuir, simplemente vamos a respetar esos puntos que hicimos en la vuelta anterior para colocar otro punto allí. ¿Cómo lo estoy haciendo? Vuelta de punto sobre punto. Esta vuelta es sumamente útil porque nosotros tenemos que dar como un espacio, ¿verdad? Para poder trabajar la capellada. Si ustedes no hicieran estas dos vueltas, la capellada o la parte delantera quedaría muy aplanada. ¿Ven? Entonces tenemos que darle cierta altura. Lo otro, para dar respuesta, que a veces me dicen que cómo hacen si tienen el pie muy gordo. Si tienen el pie muy gordo, lo que van a hacer es, además de esta vuelta que estoy haciendo, van a hacer otra. Pero solamente otra, porque si no, les va a quedar como muy ancho y después eso les queda muy grande el zapato. Ok, vamos a dejar esto por aquí y vamos a continuar haciendo esta vuelta de punto sobre punto por todo el contorno, como lo estoy haciendo en este momento. Punto sobre punto, respetando esos puntos de la vuelta anterior. Este método por lo general yo lo hago en todos mis zapatos. Lo que pasa es que lo repito porque hay veces que la gente no ha visto mis tutoriales. Entonces siempre será la vuelta de pespunte, que es esta que está acá, que siempre vamos a empezar por aquí, por el centro. Vamos a hacer una vuelta de contar puntos que se teje hacia el lado derecho, y esta vuelta de punto sobre punto que se teje hacia el lado izquierdo. Vamos a ir por todo el contorno. Estoy terminando por acá la vuelta de punto sobre punto, y antes de cerrar en ese último punto que vemos allí, vamos a jalar así, dejando aproximadamente 15 centímetros. Cortamos y vamos a pasar la aguja de adentro acá, pasarla por aquí. Bueno, como no me pasa bien, lo que yo siempre hago, ¿verdad? Que lo hago fuera de cámara, abro bien el espacio. Entonces ahora sí la puedo introducir y lo que hago es que la llevo hacia adentro. La llevo hacia adentro y luego lo paso por esta puntada acá. Y ya preparé muy bien mi suela para poder comenzar lo que es la parte de la capellada. Recuerden entonces, pespunte, vuelta de contar y luego vuelta de punto sobre punto, cortar el hilo y listos para comenzar. Vamos a iniciar la capellada
Y para eso nos vamos con esta suela que previamente preparamos y ubicamos ese punto que está en la parte central. Si este es el punto central, contamos hacia la izquierda 3 puntos. 1, 2 y 3. Y vamos a introducir la aguja por este punto que está acá. Vean que yo tomé solamente la lazadita que está en la parte interna. Vamos con el hilo y vamos a introducir, ajustamos acá para que no me quede tan largo, cerramos esta puntada y tomamos uno de los marcadores, colocamos allí, lo cual me va a marcar el inicio de la vuelta, que no se les olvide eso. Vamos llevando este extremo entre los puntos y tejeremos 6 medio puntos, así como yo estoy haciendo. Introducir, tomar hilo, sacar y cerrar. Llevo 2. Este sería el tercero. Acá sería el cuarto. Este sería el quinto. Y este sería el número 6. Bien, tejí 6 medio puntos. Ahora, cada vez que termine una vuelta, vamos a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2. Voy ahora a colocar un marcador de puntos que me delimita donde finalizó la vuelta. Entonces, acá inicié y acá finalicé. Vamos ahora con la vuelta que sigue. Para eso giramos y cada vez que comencemos una vuelta lo vamos a hacer en el tercer punto. Fíjense, si estoy acá, yo digo 1, 2 y 3. Lo comienzo acá, o si les parece más fácil, ¿verdad? Contamos 1, 2 y 3. Comenzaremos acá. Vean que yo llevo el hilo en esta posición. Ok, y vamos a tejer hasta donde está el marcador. Ya tejí 1 acá, 2, continúo, este es el 3, el 4, acá el 5, acá bien, este puntico siempre se les va a esconder. Este es el punto 6 y donde está el marcador es el punto 7. Fíjense que yo comencé con 6, hice 2 deslizados, comencé en el tercer punto y acá me dio 7. Vamos ahora a hacer 2 puntos deslizados porque, como les dije, cada vez que terminemos una vuelta vamos a tejer 2 puntos deslizados. Y en este caso, cuando estemos de este lado, vamos a introducir aguja de afuera hacia adentro, tomamos hilo, pasamos, giramos el ganchito y deslizamos. Ya hice uno, ya hice otro. Y donde tejí ese segundo deslizado, voy a colocar el marcador porque eso me está indicando que terminé la vuelta. Vamos ahora a girar y comenzar como siempre en el tercer punto. Vean, 1, 2 y aquí en el tercero. 1, acá 2, 3, 4, 5, 6, acá sería el 7 y donde está el marcador sería el número 8. Fíjense que me salió un punto más. Con este método de tejer 2 deslizados al finalizar una vuelta y comenzar en el tercer punto, siempre les va a salir un punto más. Ok, hago los 2 deslizados acá, 1 y 2.
coloco el marcador de puntos. Bien, vamos a girar y es muy repetitivo. Comenzar en el tercer punto, en este caso aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, ya que se me enredó aquí. Listo. 6. 7. Acá 8. Y donde está el marcador sería el punto 9. Ahí me pasó como que no pasara completo. Acá sería el punto 9. Coloco el marcador. Ay, no puedo colocar el marcador, gente, porque como terminé la vuelta tengo que hacer 2 deslizados. Acá 1 y 2. Ahora sí puedo colocar el marcador, porque solo terminamos la vuelta cuando tejamos los 2 deslizados. Bien, ya en este caso los tejí. Voy a girar y comienzo en el tercero. 1, 2, 3. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acá 8, 9 y donde está el marcador de puntos sería el número 10. Quitamos marcador, 2 puntos deslizados, 1 y 2, y colocar el marcador. Ok, como pueden ver, con este método siempre nos va a salir un punto más. Como siempre me gusta hacer un recuento, recuerden que estando la suela en esta posición, les dije que ubicáramos el centro. Una vez que ubicamos el centro, vamos a contar 1, 2 y 3 puntos. Allí vamos a introducir la aguja ya en esta posición. Y una vez que introducimos aguja, hacemos un nudo de inicio, colocamos un marcador y tejeremos 6 medio puntos y luego 2 puntos deslizados. En ese segundo punto deslizado colocamos el marcador, entonces tenemos marcador de inicio y marcador de final. Tejemos, ¿verdad? Tengo en la mente de que tejí 6. Giramos, comienzo en el tercer punto, voy a tejer hasta donde está el marcador de este lado, allí me deben de haber dado 7. Una vez que haya tejido 7, 2 deslizados, coloco marcador, giro y comienzo en el tercer punto. Es decir, cada vez que iniciemos una vuelta lo vamos a hacer en el tercer punto. Y cada vez que finalicemos una vuelta vamos a tejer 2 puntos deslizados. Es conveniente que si no distinguen, coloquen estos marcadores. Como pueden ver, hacia acá, en este lado siempre nos van a dar números pares. Y a este lado siempre nos van a dar números impares. Nosotros vamos a seguir tejiendo hasta que de este lado tengamos 17 puntos. Ya tejí hasta tener los 17 puntos. Sin hacer los puntos deslizados, vamos a tejer en este espacio medio puntos. Es decir, vamos a hacer uno. En el siguiente espacio otro y acá un tercer medio punto. Giramos y vamos a trabajar ahora en punto alto de la siguiente forma. Vamos a contar 1, 2, 3 y en el punto 4 vamos a trabajar punto alto. Punto alto es tomar lazada, ¿verdad? 1, 2, 3. En el cuarto, que sería este,
paso la aguja, vuelvo a tomar hilo, saco teniendo 3 aritos en la aguja, paso por 2 y paso por 2. Ya hice uno. En el mismo espacio voy a trabajar un segundo punto alto, en el mismo espacio un tercer punto alto, es decir, hice un abanico de 3. ¿Por qué? Porque están en el mismo sitio. Nos venimos y decimos 1, 2 y en el tercero voy a acercar, vamos a trabajar también 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Volvemos otra vez, contamos 1, 2 y en el tercero trabajamos 3 puntos altos, 1, 2, 3. Nuevamente contamos 1, 2 y en el tercero tejemos 3 puntos altos. Segundo. Ay, no lo terminé bien. Este sería el segundo y este sería el tercero. Tomo la lazada y vuelvo otra vez 1, 2 y en el tercero hago otro grupito de 3. 1, 2 y 3. Vuelvo otra vez 1, 2 y 3 y acá otro grupito de 3. 1, 2 y 3. Ya me salieron en mi caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupitos de 3. Nos vamos acá y contamos 1, 2 y en el tercero vamos a tejer un medio punto, ¿ok? Seguidamente vamos a tejer un punto deslizado, un segundo punto deslizado y vamos a girar y comenzamos la vuelta de medio punto. En el tercer punto, 1, 2, acá sería el tercer punto, acá. Y nos vamos a ir punto por punto hasta llegar al final, ¿ok? Nos vamos a ir así. Medio punto, como pueden ver, es simplemente como veníamos haciendo, introducir la aguja, sacar y cerrar, como lo hacíamos al principio. ¿Entendido? Así nos vamos a ir hasta finalizar la vuelta. Ya terminé la vuelta de puntos altos. Nos vamos acá al lateral y tejemos 3 medio puntos. 1, 2 y 3. Giramos, contamos 1, 2, 3 y en el punto 4 vamos a tejer un punto alto. Este va acá solito, ¿ok? Vamos ahora al abanico que se nos presenta. Vean que es de 3 puntos altos. Todos los abanicos los vamos a trabajar como les voy a explicar a continuación. En el centro haremos punto alto. Otra vez en el centro vamos a hacer punto alto, pero tomado por delante. Así, de modo que les quede a relieve. Y el tercer punto alto otra vez en el centro, pero en el primer punto que hicimos. Vuelvo otra vez. Punto alto en el centro, punto alto en el centro, pero tomado por delante, es decir, a relieve. Y otra vez punto alto en el centro, es decir, en el primero que tejí. Vamos otra vez. Punto alto, acá a relieve y otra vez punto alto, pero en la parte de atrás. Nuevamente punto alto a relieve y punto alto en la parte trasera donde hicimos el primero. Y así es que vamos a tejer todos los abanicos. Punto alto a relieve, punto alto en el primero que trabajamos acá. Ahí vamos a ver el espacio como más abierto. Volvemos, punto alto
punto alto a relieve y punto alto en el primero que hicimos acá. Así vamos a trabajar todos los abanicos. Ahora vamos a tejer un punto alto aquí, ¿ok? Solito. Punto alto solito. Ahora decimos 1, 2 y en el tercero tejemos un medio punto. Ahora un punto deslizado y un segundo punto deslizado. Vamos a girar. Comenzamos en el tercer punto y en esta vuelta siempre vamos a trabajar vuelta de punto alto como lo están viendo en este momento. En esta vuelta interna o vuelta de revés, como la queramos llamar, es de medio punto. Así, punto por punto lo vamos a ir llevando hasta el final de esta vuelta. Es decir, voy a seguir trabajando hasta llegar acá. ¿Ven? La vuelta interna siempre en este diseño va a ser de medio punto. Terminé la vuelta de medio punto, volvemos acá. 1, 2 y 3. Voy a empezar a trabajar ahora la tercera vuelta de abanicos y como pueden ver, recuerdan que en la vuelta anterior habíamos hecho un punto alto. Ahora contamos nuevamente 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer un punto alto y allí en el mismo espacio de este trabajamos el que sigue. ¿Ok? Es decir, hicimos dos puntos altos juntos. Esto es para ir como fabricando el abanico que sigue. Nos vamos de inmediato al abanico y procedemos como les expliqué. Punto alto, ahora sí es más fácil, ¿verdad? Ya tenemos como el espacio para ir tejiendo. El segundo allí y el tercero. Y tejemos los abanicos como ya les expliqué. Es decir, en el centro punto alto nos vamos acá y tejemos por delante, vamos al que está en la parte de atrás y lo hacemos siempre tejiendo 3 puntos altos. Venimos al centro punto alto, nos vamos al que está en la parte de abajo, allí vamos a ver el espacio para meter con facilidad la aguja y nos vamos al que hicimos de primero, que está acá. Y así vamos a tejer los abanicos en esta tercera vuelta. Así debemos ir por acá. Cuando estemos donde está ese punto alto de la vuelta anterior, allí vamos a tejer 1 y 2. ¿Ok? Porque tenemos que hacer como hicimos acá, que hicimos 2 y acá finalizamos con 2. Contamos 1, 2 y en el tercero vamos a hacer un medio punto. Ahora 2 puntos deslizados. Acá. 1 y 2. Giramos. Comenzamos en el tercero con medio punto hasta finalizar la vuelta. Ok, vamos a seguir trabajando ahí acá, agarrarlo así como yo lo estoy pasando, que se nos vea acá el orificio. Listo, así hasta llegar acá. Iniciamos, ¿verdad? Siempre en este lateral, una vez de haber hecho esa vuelta de medio punto, estoy haciendo 3 medio puntos. Giramos y vamos a contar 4. 1, 2, 3 y en el punto 4 vamos a tejer 1, 2
y 3. ¿Por qué? Porque recuerden que en la vuelta anterior había hecho 2 puntos altos, ¿ok? Ahora tengo que hacer 3. Nos vamos al centro y vamos a continuar con la secuencia de abanicos con el estilo como ya les venía diciendo. Punto alto en el centro, punto alto a relieve y punto alto en el primero. Acá. Punto alto a relieve y punto alto en el primero. Así vamos a trabajar toda esta vuelta, como siempre con el mismo diseño. Punto alto a relieve y punto alto. Ay, aquí se me vino incompleto. Listo. Así debemos tener la cuarta vuelta. Y acá, como tenemos 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 3 junticos. 1, 2 y 3. Contamos ahora 1, 2 y en el tercero vamos a hacer medio punto. 2 deslizados, 1 y 2. Giramos, comenzamos en el tercer punto como ya lo hemos hecho, tejiendo medio puntos. ¿Ok? Así hasta que finalicemos toda la vuelta. Vamos a hacer como siempre, después que hicimos la vuelta de medio puntos, vamos a tejer 1, 2 y 3 acá. Acá ya va. Listo, ya lo agarré. Vamos a girar. Mi interés en explicarles cada una de las vueltas es para que tengan en cuenta este detalle. Decimos 1, 2, 3 y en el punto 4, 1, 2, 3, en el punto 4 vamos a tejer solamente 1. ¿Por qué? Porque ya en la vuelta anterior fuimos tejiendo de 1 en 1 hasta llegar a 3. Ahora tenemos este abanico nuevo que se me incorporó. Ven, aquí tejí 1, aquí tejí 2 puntos altos, aquí tejí 3. Entonces, en este punto alto hacemos el mismo tratamiento, es decir, un punto alto en el centro, un punto alto a relieve y un tercer punto alto donde hicimos el de la vuelta anterior. Y así vamos a continuar como lo hemos venido haciendo con todos los abanicos. ¿Entendido? De esta forma. Y con esto, así vamos a ir. Esta sería la vuelta 5 de abanicos. 1, 2, 3, 4, la vuelta 5. Acá al final se nos presenta la misma situación. Vamos a tejer en este abanico de 3 haciendo el diseño. Punto alto a relieve tomado por delante y punto alto en el primero que trabajamos. Seguidamente vamos a hacer un punto alto y lo que hemos venido haciendo, aquí se me enredó, lo que hemos venido haciendo, contamos 1, 2, 3 y medio punto, 2 puntos deslizados, giramos y medio punto en la vuelta interna. Vengo otra vez acá porque voy a empezar la vuelta de abanicos número 6. Acá 1, 2, 3. Giramos y recordemos que en la vuelta anterior habíamos hecho un punto alto. Entonces decimos 1, 2, 3 y en el punto 4 vamos a hacer el que corresponde y vamos a replicar este que está en la parte de abajo, pero lo hacemos en el mismo sitio. Nos vamos a los abanicos y los trabajamos como siempre lo hemos hecho, que este sería el diseño.
Así toda esta vuelta. Acá. Acá al final hacemos lo mismo. Recordemos que tenemos por acá un punto alto. Hacemos ese punto alto y allí, ¿verdad? Como aquí hay uno, aquí en esta vuelta debemos tener 2. Vuelvo otra vez un 2 en el tercero, medio punto, 2 deslizados, 1, 2. Aquí giramos, comenzamos en el tercer punto a hacer vuelta de medio punto y con esto llevamos la vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de abanicos. Vamos, y en este caso les voy a explicar la vuelta 7 de abanicos. Aquí como siempre 3 medio puntos, giramos. Acá tenemos 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? 1, 2, 3 y en el punto 4, como en la vuelta anterior teníamos 2, aquí vamos a hacer 3. 1, 2 y 3. Nos vamos al abanico, ¿verdad? Y hacemos el diseño como de costumbre. Acá al final tenemos la misma situación, tenemos 2 puntos altos y tejemos 1, 2, que sería replicar los 2 que están en la vuelta anterior, y un tercero que sería como el aumento, el que siempre vamos a ir agregando uno de más. Volvemos otra vez acá, contamos un 2, 3, acá. Medio punto, 2 deslizados, 1, no se me salga, 1, 2, giramos, comenzamos en el tercero y hacemos la vuelta de medio punto y con esto llevamos la vuelta 7 de abanicos. Vamos con la vuelta 8 de abanicos. Y quizás les estoy explicando todas las vueltas, ¿verdad? Una por una, porque me ha pasado que cuando explico este modelo se confunden cómo es que van a hacer aquí al principio. Recuerden, nosotros nos completamos 3 en la vuelta anterior. Aquí vamos a decir 1, 2, 3 y en el punto 4 vamos a tejer un punto solito. Nos vamos al abanico que no tiene diseño porque recién lo terminamos la vuelta anterior y vamos y tejemos punto alto tomado por delante y otra vez acá. El diseño ya sí sigue como lo veníamos trabajando y con esto estamos haciendo la vuelta 8 de abanicos. Al finalizar la vuelta se repite la misma situación. ¿Okay? Vamos a tejer punto alto en el centro porque este abanico no tenía diseño. Punto alto tomado por delante y punto alto en el primero. Hacemos punto alto en esta esquina, uno solito como lo hicimos acá al inicio, para ir llevando como la armonía. Contamos 1, 2 en el tercero, medio punto y hacemos 2 deslizados y empezamos en el tercero, previamente giramos y vuelta de medio punto. Vamos con la vuelta 9 de abanicos. Como siempre, 3 acá, 1, 2, 3. Giramos, vamos a comenzar en el cuarto, 1, 2, 3 y acá haremos 2, 1 y 2. Seguimos con el diseño central como siempre lo hemos hecho. 1 por delante y atrás.
¿Qué es lo que, por qué hago tanta insistencia en esto? Porque fíjense, acá debemos tratar de que esto esté parejo. ¿Cuál es el detalle? Por eso es que estoy tan insistente en llevarlas vuelta por vuelta, porque a veces de este lado por lo general se van corriendo más de lo normal. Entonces debemos ir chequeando de que me vaya quedando parejito. ¿Entendido? Acá finalizando esta vuelta también hacemos lo mismo. Fíjense donde yo introduzco la aguja, por el detalle que les mencioné anteriormente. Acá tenemos 1, nos corresponde tejer 2. Déjame ver si no estoy equivocada. Sí, nos corresponde tejer 2. ¿Y por qué les hago tanta insistencia en esto? Porque a mí también me ha pasado. Contamos 3, fíjense, 1, 2 y 3. Pendiente donde yo coloco ese punto alto al finalizar, que ese es quizás el punto débil. 2 deslizados. Se los digo porque me ha pasado. Me ha pasado que siempre este lado lo voy llevando y no me va quedando en la misma alineación que el anterior. 2 deslizados, venimos acá y continuamos. Al finalizar esta vuelta ya les voy a decir porque son 10 vueltas de abanico. Vamos con la última vuelta. Me falta acá este último punto. ¿Ven? Yo lo diferencio porque está como más abierto. Si este es el último, vamos a tejer 1, 2, 3 medio puntos. Vamos a girar y como en este punto teníamos 2, decimos 1, 2, 3. En el cuarto vamos a tejer ahora 3. Ok, 2 y 3, y continuamos como normalmente lo hacemos con el diseño que ya debemos conocer bastante bien. Punto alto a relieve y otra vez punto alto en el primero. Acá. Finalizando esta vuelta caemos en lo mismo, es acá donde vamos a hacer 1, 2 y 3. Contamos 1, 2 en el tercero medio punto. 2 puntos deslizados, 1, 2, giramos. Ya terminamos las 10 vueltas de abanico. Acá voy a chequear con ustedes, a ver, una por aquí, 2, 3, vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esta 9 y la 10. Ok, ay, está vivo. Venimos ahora y vamos a trabajar como siempre en el tercer punto, vuelta de medio punto. Cuando lleguemos acá les digo qué es lo que vamos a hacer. Como pueden ver, me quedó al mismo nivel. Terminé esta vuelta de medio punto, que es la vuelta interna, y lo que vamos a hacer acá es muy parecido a lo que hacíamos en el principio. Vamos a trabajar 2 deslizados, perdón, 1 y 2. Vamos ahora a girar y comenzamos en el tercer punto. Así vamos a ir haciendo esta y otra vuelta. Es decir, ya voy terminando esta vuelta. Acá que se me metió este hilo. Terminando, aquí termina la vuelta. Vamos a hacer 1, 2 deslizados, giramos, comenzamos en el tercer punto y vamos a llegar hasta acá. Terminamos esa vueltica sin hacer deslizado ni nada. Nos vamos a ir punto por punto hasta llegar al centro del talón de esta forma.
Vamos a ir punto por punto hasta que lleguemos justo al centro del talón. Llegué al centro del talón. Ahora, después del centro, vamos a dejar este hilo acá en espera. Vamos a tejer 10 medio puntos después del centro. Me falta este, ya va, gente. Este sería el punto central. Acá. Ok, ahora sí llegué al centro. Vamos ahora a tejer 10 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con esto tejí esta primera vuelta, es decir, estoy centrando, como quien dicen, 20 puntos, ¿verdad? Porque me vine hasta el centro y acá tejí 10. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Con el hilo de esta forma voy a tejer 20 puntos. Y cuando esté en el talón, cada vez que inicie una vuelta, lo voy a hacer en el punto que sigue. Ya con esto estoy trabajando la segunda vuelta hasta llegar a 20. Llevo 2. Recuerden, inicié en el punto que le sigue al último. Llevo 2, 3, 4, 5, 5. Lo que pasa es que este se me metió. Así sería el 6, 7, acá 8, 9, 10. Lo hice muy rápido, ya va. Este sería el 9 y este sería el punto 10. Como me voy a conseguir acá con este hilo, aprovecho de llevarlo entre los puntos. Y voy a tejer en este momento el punto 11, 12, acá sería el 13, 14, 15, 16, 17, 18, acá 19 y el punto 20. Con esto tejí la segunda vuelta, porque la primera fue cuando llegué acá y la segunda la que acabo de hacer ahorita. Si les resulta más fácil, ponemos un marcador aquí hasta donde llegamos con la vuelta. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta vuelta? Vamos a girar y, como les dije, cada vez que empecemos una vuelta lo vamos a hacer en el punto que le sigue a la aguja. Ya acá yo no voy a estar contando porque voy a hacer lo que les voy a explicar a continuación. Nos vamos a ir punto por punto de esta forma, punto por punto, hasta llegar a donde terminamos la vuelta anterior. Con esto estoy haciendo la tercera vuelta de talón. Acá es importante que sepan delimitar hasta dónde llegan en cada vuelta. Si no quieren colocar marcador, no pasa nada. Ya les voy a explicar cómo hacen para diferenciarlo. ¿Por qué? Porque la puntada se ve más abierta. Acá sería, este sería el penúltimo, el que tiene como este ganchito aquí. Y el último sería donde está el punto más abierto. Ojo aquí, cada vez que lleguemos al último punto vamos a tejer 2 puntos. Si llegué al último, voy a tejer 1 y voy a tejer 2. Giro en esta forma, coloco el hilo
y voy a comenzar la cuarta vuelta, y cada vez que comience una vuelta lo voy a hacer en el punto que le sigue a la aguja, es decir, acá. Con esto estoy haciendo la vuelta número 4, terminando la vuelta 4, la cual vamos a diferenciar, ¿verdad? Este sería el penúltimo y el último sería, ven que acá llegamos, seguimos escondiendo la hebra, y el mecanismo para el talón es, después que lleguemos al último punto, vamos a tejer 2 medio puntos, 1 y 2, es decir, vamos a finalizar cada vuelta con 2 medio puntos. Esta es una manera de ir avanzando, y cuando iniciemos una vuelta lo vamos a hacer en el punto que le sigue a la aguja. Esto es lo que me va a permitir que tenga inclinación. Vamos a ir de esta forma, y con esto estoy comenzando la vuelta 5. Vamos a ir punto por punto hasta llegar acá, finalizando la vuelta 5. Ven acá, este es el penúltimo y el último, el que está más abierto. Después del último vamos a tejer 2 medio puntos, 1 y 2. Terminada la vuelta 5, vamos a girar y comenzamos en el punto que le sigue a la aguja. Si aquí fue el último, comenzaríamos en este. Con esto estoy haciendo la vuelta 6, casi terminando la vuelta 6 acá. Y este sería el último, el que tengo aquí más abierto, acá, y luego 2 medio puntos después del último. Esto, como les dije, esto es como para que avancemos. Giramos y vamos a comenzar la vuelta 7. Y la idea de que yo empiece en el punto que le sigue a la aguja es para que vaya teniendo como inclinación. Empiezo en el punto que le sigue a la aguja, y con esto estoy haciendo la vuelta 7. Vamos a ir punto por punto, finalizando acá la vuelta 7. Después del último tejemos 2 puntos, 1 y 2, giramos y vamos a iniciar la vuelta 8, y lo hacemos en el punto que le sigue a la aguja, de esta forma. Finalizando vuelta 8, llegué al último punto, 2 medio puntos, 1 y 2, giro, comienzo en el punto que le sigue a la aguja, y esta sería la vuelta 9. Así vamos a ir finalizando vuelta 9. Acá estoy en el penúltimo y este es el último. Vamos a trabajar 2 medio puntos, 1 y 2, giramos para comenzar la vuelta 10, y lo hacemos en el punto que le sigue a la aguja, acá. Nos vamos a ir punto por punto. Este sería la vuelta 10. Finalizando vuelta 10 acá, y 2 medio puntos acá, 1 y 2, giramos, punto en el que sigue la aguja acá, y con esto estoy con la vuelta 11.
finalizando vuelta 11 acá. Con esto finalizo la 11. Vamos a hacer los 2 medio puntos, vamos a girar y voy a iniciar la vuelta 12. Vean que se logra lo que queremos, que es avanzar y que nos vaya quedando inclinado. Comenzamos en el punto que le sigue a la aguja y con esto estamos haciendo la vuelta 12, terminando la vuelta 12 acá. 2 medio puntos, 1, seguimos llevando el hilo entre los puntos acá, 2, y como les dije, se logró que avanzáramos y a la vez que quedara inclinado. Ahora vamos a hacer, nos quedan 4 vueltas. Estas sí las vamos a hacer completas de extremo a extremo, que involucre la capellada como está acá. Bien, y ya les digo cómo vamos a hacer para lograr eso. Por lo pronto vamos a repetir acá que comenzaremos en el punto que le sigue a la aguja. Ahí giré, ¿verdad? Y comienzo en el punto que le sigue a la aguja. Si aquí estaba, comienzo acá. Vamos a seguir trabajando hasta llegar a este lado donde les diré qué vamos a hacer. Estoy por acá con la vuelta 13 acá, y aquí sería donde normalmente la termino, ¿verdad? Porque está el punto más abierto. Sin embargo, debemos llegar hasta la parte delantera o capellada. Vamos a ir tejiendo hasta llegar donde nos encontramos con la capellada. Acá terminé mi vuelta 13. Ahora vamos a tejer 2 puntos deslizados acá en la capellada. Acá, bien, 1 y 2. Giro, lo voy a alejar para que puedan ver mejor. Giro y comienzo la vuelta 14 y lo voy a hacer 1, 2 en el tercer punto. Acá, ya va para verlo bien. Ajá. Y con esto estoy haciendo la vuelta 14. Bien, punto por punto. Cuando lleguemos al otro lado debemos repetir el procedimiento en la capellada, es decir, hacer los 2 deslizados justo en la capellada. Ya les digo cómo. Acá pasa igual, fíjense, hasta que habíamos llegado, como quien dice, con las vueltas cortas. Y lo que tenemos que hacer es seguir tejiendo hasta llegar a la capellada. Vamos a ir llevando esto entre el resto de hilo que tengo allí. Vamos a seguir punto por punto hasta que lleguemos a la capellada. Con esto estoy terminando la vuelta 14. Nos faltan solamente 2 que haremos de extremo a extremo, es decir, la vuelta 15 y la vuelta 16. Acá sería, este sería el último. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, esto lo puedo cortar porque ya lo arrastré suficiente y nos vamos acá donde haremos un deslizado, un segundo punto deslizado, giramos para comenzar la vuelta 15 y lo vamos a hacer en el tercer punto, que sería acá. Nos vamos a ir así, ok, hasta llegar al otro lado donde les indicaré cómo vamos a hacer la última vuelta de medio punto. Casi terminando la vuelta 15 para que la puedan diferenciar. ¿Ves? En este caso este sería el último punto. Nos vamos acá donde esté la capellada y un deslizado, un segundo deslizado y vamos a trabajar esta vuelta 16 en el tercer punto.
1, 2, 3. Aquí nos vamos a ir punto por punto hasta llegar al otro extremo. Seguidamente de esta vuelta debemos trabajar una última vuelta por la capellada, solamente en la capellada, y la última que es la vuelta de deslizado que yo siempre hago al final, la cual me va a permitir que no se salga el zapato. Si no hacemos esa vuelta de punto deslizado, lo más probable es que el zapato se deslice y se le salga, ¿ok? Así es que nos vemos cuando yo llegue hasta aquí. Terminé acá la vuelta 16. Ahora nos vamos a ir a la parte delantera o capellada y vamos a trabajar vuelta de medio punto, ¿ok? Hasta llegar hasta aquí. Nos vamos a ir de esta forma, trabajando punto por punto. Yo hago esta vuelta acá en la capellada más que nada para no tener que cortar el hilo, ¿verdad? Entonces esta vueltica no me parece que esté de más, y así se completan como las hileras de lo que llevamos acá. Nos vamos a ir. Bueno, quiero decirles que ustedes también pueden hacer este diseño más corto, ¿verdad? Ya ahí queda a criterio de ustedes. Aquí tiene una manchita, pero vieron ustedes que este material se seca tan rápido que cuando les haga ahorita las fotos de cómo queda finalizado, cuando yo me los ponga, van a ver que no se va a ver esa manchita, porque le voy a pasar allí algo. Los puedo lavar fácilmente, se seca muy rápido porque esto es nylon, ok. Eso es que creo que lo tenía en la ventana, había una semillita de algo y se manchó. Entonces vamos a llegar hasta acá. Ahora sí, vamos a hacer la vuelta que nos falta, y es la vuelta de punto deslizado. Es decir, acá por el contorno del talón, ahí se me soltó, vuelvo a retomar. Por el contorno del talón vamos a trabajar puntos deslizados, es decir, introducimos, tomamos y deslizamos. Esta es la única vuelta, la única puntada que no estira. Bien, la única puntada que no estira es lo que nos va a permitir que el zapato no se salga. Ahora queda a criterio de ustedes qué tan apretado lo hagan. Yo les sugiero siempre que lo hagan holgado, como yo lo estoy haciendo en este momento. Si tienen la persona cerca o son ustedes, es conveniente que una vez que terminen esta vuelta se lo prueben y así deciden si lo van a querer sueltico, apretado. También pueden intercalar un punto deslizado con un medio punto. Eso también lo pueden hacer en caso que les quede muy apretado, que aún soltando los puntos les quede apretado. Lo que van a hacer es eso: intercalan punto deslizado con uno o dos medio puntos, es decir, haríamos medio punto acá y luego punto deslizado. O pueden hacer también solamente punto deslizado en los laterales y medio punto en la parte de atrás donde estoy ahorita yo. ¿Por qué? Porque a veces dicen que les talla, que les molesta. Entonces, para evitar eso, pero sí es necesario que le hagan unas cuantas puntadas de deslizado para que no se le salga, porque esa es la debilidad de este estilo de zapato, que a veces se sale es por eso. Y como les digo yo siempre, porque ya me ha sucedido. Ok, entonces vamos a seguir tejiendo con punto deslizado hasta terminar esta vuelta, es decir, hasta llegar acá. Terminé ya de dar esta vuelta, ya corté el hilo, buscamos la aguja que tenemos por allí, que es la aguja Roma, pasamos hacia adentro y nos vamos a ir acá escondiendo este hilo acá por las puntadas que veamos allí. Yo aquí le había puesto ya la plantilla, y es necesario que, si la suela se los permite, de modo que la puedan doblar, como es el caso mío,
vamos a ir llevando este hilo. Eso con la intención de que cuando lo laven no se les vaya a estar saliendo. Esta suela que yo tengo es bastante moldeable. Si yo lo que hago es esto, hasta perder por completo el hilo. Y este ha sido el detalle que me ha funcionado, de manera que no sé. Y de último ya les voy a decir lo que hago para perderlo. Voy acá, como igualito, si lo corto se va a desperdiciar ese poquito de hilo. Ay, aquí se me salió. Entonces lo que hago es que paso el hilo acá, lo saco, otra vez se salió. Ya va, gente, continuamos. Ya lo volví a ensartar y lo llevamos, ¿verdad?, por uno de estos orificios y lo sacamos acá y cortamos al ras. ¿Okay? Y así quedaron los zapatos que me acompañaron a hacer a lo largo del tutorial. Creo que este es realmente un paso a paso, porque me fui sobre todo vuelta con vuelta del diseño para que realmente no hubiese complicación. Recuerden lo que les dije, que el diseño realmente les quede en ambos lados al mismo tamaño, que esa es la debilidad de este tipo de diseños. Así es que recuerda seguirme, compartir este tutorial y muchísimas gracias si llegaste hasta acá. Vamos a ponerlo así bonito, ok, y así quedaron los zapaticos. Y este es el resultado de el tutorial que acaban de ver. Son sumamente cómodos. Este sí es verdad que es un video que fue un total paso a paso. Recuerda suscribirte a mi canal y darle me gusta, y sobre todo compartir en esos grupos de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta acá.